Muy bien, pues buenos días. Buenos días para todos y, como siempre, bienvenidos. Agradeciendo en este caso vuestra presencia ante la convocatoria que se ha hecho para presentar fundamentalmente los actos que ha organizado el Cabildo de la Catedral con motivo de la presentación de las puertas que ha realizado don Antonio López, que, como ya sabéis y ya saben, pues será el día 29 de septiembre, el sábado. Este encargo que hizo el Cabildo de la Catedral con motivo del 8º centenario y que felizmente y con gozo podemos decir que ya las tenemos en nuestra catedral. Así que fundamentalmente va a ser esta rueda de prensa, como les digo, para anunciarles la programación que se ha realizado. Me acompañan en la mesa don Mario Iceta, el arzobispo de Burgos, don Carlos, compañero del Cabildo, portavoz en este caso concreto para todo lo que es la información de las puertas, y también a mi izquierda al extremo, don José Manuel Álvarez, que junto con don Javier Garavito, que tenemos allí, han sido los arquitectos que han elaborado el proyecto para la instalación de las puertas en el museo. Así que él nos dirá también un poco cómo técnicamente ha sido la concreción de ese proyecto. Siéntate, por favor, Javi. Así que, sin más, cedo la palabra a don Carlos para que nos comparta algunas informaciones. Muchas gracias. Don Félix, muchas gracias. Don Mario, José Manuel, muy bienvenidos todos y muchas gracias esta mañana por estar aquí, por acudir de forma tan, como siempre, profusa y sobre todo tan profesional a esta presentación de lo que son las puertas de Antonio López, que es el evento que vamos a tener o va a tener lugar el día 29 de noviembre, sábado. Un pequeño historial muy breve de cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo por el tema de los agradecimientos. Muchos de ellos los haremos el próximo sábado, pero yo quería decir también algunas palabras sobre ese agradecimiento antes de entrar en la presentación y en dar algunos datos sobre estas magníficas puertas. En primer lugar, destacar que es un proyecto del Cabildo Metropolitano, nacido en el contexto del 8º centenario en el año 2019. Y hoy debemos agradecer a los que estuvieron al principio, a don Fidel Herráez, también a don Pablo González, que era el deán en aquel momento, a don Vicente Robollo, que estuvo a continuación como deán, y también a don Fernando García Quedañanos, que es anterior vicario general y que también estuvo muy en el inicio de este proyecto. Pues el agradecimiento a los que iniciaron este proyecto en el contexto del 8º centenario. En segundo lugar, tengo que decir que es un proyecto de equipo. En todos los sitios decimos que es Antonio López, el artista, el que firma, evidentemente, pero hay todo un equipo por detrás y me gustaría esta mañana destacar el equipo. En primer lugar, recordar al coordinador general, que es Gonzalo Jiménez, que era en aquel momento secretario, concluía como secretario de las Edades del Hombre, y destacar pues, su capacidad de aglutinar, su capacidad de crear un equipo de trabajo. Al frente de ese equipo de trabajo ha estado Consuelo de la Cuadra. A los dos, tanto a Gonzalo Jiménez como a Consuelo, los tendremos aquí el próximo viernes, pero antes de nada el agradecimiento a esta profesora de la Complutense que ha creado un equipo, en total eran 10 personas, incluido Gonzalo, precisamente de escultores, de artistas, de gente que domina la informática, las proyecciones, entonces todo el equipo coordinado por Consuelo de la Cuadra, profesora de la Universidad Complutense, el agradecimiento y sobre todo el trabajo de estos 5 años, no solo ha sido el trabajo del inicio, sino durante 5 años y especialmente un reconocimiento también a Bronces Artísticos SL, que es el lugar donde se ha producido pues, lo que es toda la ejecución, todo lo que es la fusión y todos los detalles durante tanto tiempo. Javier está con nosotros, también ese agradecimiento. También decir que es un proyecto artístico hiperrealista. Entonces, el arte tiene siempre un apellido. ¿Qué apellido le ponemos a nuestro querido Antonio López? Es hiperrealismo, realismo, pero con esa capacidad de entrarnos por los ojos y parecer efectivamente como que está aquí. En una catedral gótica. Lo destacaremos mucho el viernes, luego comentaré cómo lo vamos a hacer, pero sobre todo que el Cabildo eligiera a este artista, contemporáneo, es algo muy importante porque indica no solo mecenazgo, indica coraje, indica conocimiento y indica también riesgo. Es un autor muy conocido, pero es un autor que no se había enfrentado a unas puertas y hacer unas puertas precisamente para una catedral, para un patrimonio de la humanidad, me parece muy importante destacarlo y sobre todo que él no es teólogo. No es un teólogo que conoce, sino que interpreta desde su arte un contenido, como vamos a decir. El proyecto teológico es el proyecto de unas puertas y para la catedral es muy importante o son muy importantes esas puertas, las puertas de Santa María.
es el nombre porque es el lugar donde están destinadas, donde queremos destinarlas. La puerta como una invitación, nos dirá algo después don Mario también, la puerta como hogar, pero quizá el aspecto más significativo que veremos en Antonio López es el jardín. No se entienden las puertas sin el jardín. El contexto en el que se desarrolla toda la escena es el jardín. Y en el jardín dialogan esos símbolos que todos conocemos relacionados con la Anunciación, con la creación y con la encarnación. La puerta de la izquierda dedicada a la Anunciación o la puerta de la Virgen, la puerta del centro dedicada a Dios Padre o al Dios Creador y la puerta de la derecha dedicada a la encarnación, a Jesucristo. Las tres dialogan y el elemento que las une es precisamente el jardín. Y en el jardín, detrás de lo que sería el muro del jardín, está nuestra querida ciudad de Burgos, a la cual se abren las puertas, a la cual se abre la catedral y luego la ciudad también entra en la catedral. Un proyecto difícil por largo y difícil por tantas dificultades técnicas. Algunos datos que ya conocéis, 8 toneladas de material, son 3 puertas, una de ellas, la central, se divide en 2, cada una de esas hojas pesa 2 toneladas. Trabajar 2 toneladas, tal y como lo ha hecho el artista es un artesano, lo ha hecho de forma artesanal, no es la manera que los artistas actuales trabajan, los escultores sobre todo, que hacen una maqueta y después una proyección. Ella ha sido todo de escala en escala, de una manera completamente artesanal. Decir que estas puertas han tenido un coste muy importante. El coste es 1.250.000 euros. 1.250.000 euros es lo que han costado las puertas de la catedral. Difícil porque hay que costearlo. El 87% de ese presupuesto lo ha asumido el Cabildo Catedral. El 13%, alrededor de 20 empresas de nuestra ciudad, que incluso últimamente, en los últimos días, están aportando. También destacar quien de alguna manera ha hecho el mecenazgo principal y el agradecimiento, evidentemente, diremos los nombres de las empresas, aparecerán, les haremos un pequeño homenaje, pero ya desde aquí ese dato importante del 87-13 aproximadamente. Y ya por último, que es un poco el motivo principal, ¿cómo lo vamos a presentar? ¿Cómo vamos a presentar a la sociedad? Primero decir que se ha publicado un libro, que también lo presentaremos, donde viene todo el proceso creativo, donde vienen los intervinientes, pero ya en concreto lo primero que vamos a hacer el próximo jueves 27 a las 7 de la tarde, una persona del equipo que ha trabajado, Luis Mayo es pintor, él también se dedica algo a la escultura, pero sobre todo pintor, y nos interesaba mucho el aspecto pedagógico. Luis Mayo es profesor de Pedagogía y de Arte en la Universidad Complutense y es él el que nos va, de alguna manera, a presentar a Antonio López en el contexto escultórico contemporáneo español. O sea, ¿quién es Antonio López en la escultura? ¿Cómo interpretarle? ¿De qué generación? ¿Con quién se relaciona? Etcétera. Esto lo escucharemos el próximo jueves a las 7 de la tarde en este espacio. El viernes a las 6 de la tarde tendremos a los dos principales, de alguna manera, coordinadores. Estará Gonzalo Jiménez y estará Consuelo de la Cuadra. Ellos dos, en una conferencia conjunta, nos van a hablar del proceso creativo, Consuelo de la Cuadra, y de la dimensión teológica, cómo se han ido armando, cómo ambas ideas se han ido trabajando, precisamente a la limón de nuestro querido Antonio López. Eso lo tendremos el próximo viernes a las 6 de la tarde. A continuación, en esa conferencia también estará por aquí nuestro querido Antonio López y tendremos posibilidad de un diálogo con él esa misma tarde, el mismo, como digo, 28 a las 7:15 aproximadamente. Y ya por fin el sábado 29 a las 12 tendremos la oportunidad ya de presentar las puertas en sociedad. Las puertas ya estarán concluidas, estarán perfectamente iluminadas, como están en esta mañana haciendo, y entonces ya inauguraremos esas puertas. Decir también que para todos los asistentes, no solo ese día, sino durante los días, durante unos cuantos o varios meses probablemente, en la panda donde se van a ubicar, justo en la panda previa, quiero decir, en el claustro alto, panda norte, va a haber una serie de paneles que nos ayudan a explicar precisamente cómo interpretar las puertas, cómo se han ejecutado todo ese proceso. No solo va a ser estos 3 días, sino lo vamos a dejar para todos los burgaleses, para todas las personas que acudan, como digo, esos paneles ilustrativos y esos paneles que nos recuerdan. Pues en este momento para nosotros, y los dirán el resto de los miembros de la mesa, pues que lo que esperamos es que la acogida por parte de la sociedad burgalesa,
por parte de tantas personas que se van a acercar y que van a venir expresamente, por lo que vamos oyendo, pues que tengan esa excepcional acogida. Para nosotros, Cabildo, será algo excepcional para, de alguna manera, empezar ese proceso que tenemos y que queremos, lógicamente, que terminen en el lugar donde fueron diseñadas, pero de momento esa acogida, de momento esa respuesta y, sobre todo, esa valoración, que es lo que ahora, en este momento, nos interesa. Pues esto es. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Como han escuchado, el sábado a las 12 será la presentación oficial, pero antes, a las 11, con vosotros, los medios de comunicación también, se os mandará, me imagino, la citación, pero ya os lo digo, a las 11, para que podáis directamente en el museo fotografiar y ver directamente lo que son las puertas. A continuación, dejamos la palabra a don José Manuel, arquitecto que ha hecho el proyecto de instalación. Bien, buenos días a todos, bienvenidos. La verdad es que, bueno, yo creo que es una ocasión importante para todos después de este largo proceso que hemos seguido durante todos estos años, desde la fecha de inicio, allá por el año 2019. Ciertamente, bueno, yo creo que se ha culminado este proceso y la verdad es que, bueno, desde el punto de vista técnico han tenido sus pequeñas cuestiones, ha habido que resolver en el proceso creativo junto con Antonio López, pues ya tuvimos que bueno, resolver determinadas cuestiones de tipo técnico, como el tema de sujeción de las puertas, del anclaje, etcétera. Y luego también es interesante cómo se ha realizado el montaje, ¿no? Era un montaje, pues ciertamente, que reunía cierta complejidad al tratarse de unos elementos tan grandes y tan pesados. En este aspecto yo también querría destacar el buen trabajo realizado por la empresa Ibur, que pues se trataba de piezas pues delicadas, al tratarse de una escultura de gran valor, por otra parte de un tamaño y un peso pues considerables. Técnicamente pues se ha resuelto, yo creo que de forma muy satisfactoria para todos. Hubo algunas personas ya que pudieron comprobar cómo desde su entrada a través de una grúa, a través de la puerta de Santa María, cómo se realizó el traslado a través de la nave lateral sur, llegando hasta la puerta del claustro, y a través de ahí pues se accedió a la propia capilla de Santiago y San Juan, que es donde se han instalado. Ya digo, el proceso técnico ha sido pues un poquito complejo, pero ha sido resuelto de forma muy satisfactoria. Yo creo que en este sentido pues nos podemos dar todos la enhorabuena, porque bueno, pues el resultado lo podrán comprobar ustedes el próximo sábado. Yo creo que también, bueno, las puertas, por supuesto, es una magnífica obra de Antonio López. Yo creo que no cabe ninguna duda al respecto. Creo que realmente pues dentro de lo que es la trayectoria profesional de Antonio es como un hito también, ¿no? En el sentido que es un elemento diferente a todo lo que ha venido realizando durante toda su época, pero desde luego pues creo que el resultado es absolutamente excepcional. Muchas gracias. Bueno, ya me lo quedo yo para no andar dando tantas vueltas con el micrófono y marearlo. Gracias por vuestra presencia, como siempre, amable esta mañana con nosotros. Nuevas puertas de la Catedral Basílica Metropolitana de Burgos. Iniciativa, parte de la celebración del 8º centenario de esta Catedral Basílica, que entre todos los acontecimientos y eventos programados que vivimos del 8º centenario, parecía necesario que quedara alguna obra para la posteridad, porque todos fueron eventos fungibles de alguna manera, ¿no? Conciertos, exposiciones, pero que no dejaban más que ya la memoria. Y se pensó que hacía falta algún testimonio concreto para celebrar el 8º centenario, como también quedó un testimonio concreto del 7º centenario, que es la custodia procesional del Corpus, que fue el elemento que quedó como conmemoración del 7º centenario. Pues se pensó que el 8º centenario, las puertas de Santa María podían ser el elemento de memoria de ese evento. Quisiera volver a agradecer a instituciones, particulares y personas que hicieron posible aquel magno acontecimiento, que fue modelo de colaboración institucional y de toda la sociedad burgalesa. Las puertas actuales de Santa María fueron instaladas, como saben, en el siglo XVIII en una portada totalmente transformada, donde se sustituye el gótico por el neoclásico. Y son puertas
de valor histórico, pero de escaso valor artístico. Y son elementos móviles y reversibles. Y por eso se pensó que podía ser elemento que testimoniara esa celebración del 8º centenario. Quisiera agradecer al anterior arzobispo, don Fidel, que es el que promovió estas puertas, junto con su equipo episcopal, y al Cabildo Metropolitano, que llevaron adelante la iniciativa, la impulsaron y la desarrollaron. Se eligió a don Antonio López García. Como bien saben, es un creador y artista referente de los más importantes artistas españoles del último tercio del siglo XX y del siglo XXI. Es un creador realista. Como bien saben, la catedral ha integrado armónicamente todos los estilos arquitectónicos y pictóricos que permiten leer su historia y por qué sustraer a la catedral de una nueva corriente arquitectónica y cultural, así como ha sido capaz de integrar armónicamente todos los estilos de todas las épocas. Como suele decir Antonio López, una obra nunca se acaba. De hecho, lleva 6 años dedicado a estas puertas. Esa obra se va acercando al límite de posibilidades, dice él, pero siempre se puede perfeccionar. Es un creador que medita y transfigura lo cotidiano, por eso lo llamamos realista. A partir de lo cotidiano es capaz de penetrar en un sentido profundo y trascendente de lo que él plasma en su creación. Don Antonio es miembro de la Real Academia de San Fernando. Ha sido invitado a participar con la exposición de sus obras en el Museo Reina Sofía, en el Museo Thyssen-Bornemisza, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao o en el Museo de Bellas Artes de Boston. Su obra es ampliamente reconocida. Recuerdo algunos premios y distinciones. Es Premio Nacional de Arquitectura de España, el año 65. Es Premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 85. Es Premio Ciudad de Alcalá de Artes y Letras de 2004. Es Premio Velázquez de Artes Plásticas de 2006. Es Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid 2010. Doctor honoris causa de la Universidad de Navarra 2011. Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2012. Medalla Internacional de las Artes 2012. Doctor honoris causa por la Universidad de Murcia 2014. Y podríamos seguir con tantas distinciones, premios y reconocimientos. Nos encontramos ante un artista de absoluto primer nivel. Y hay que agradecerle a él el haber aceptado la realización de las puertas y el trabajo intenso dedicado miles de horas durante estos 6 años hasta plasmar la obra que ha llegado a Burgos. ¿Cuál es la teología y la estética de las puertas? Dice el Señor en el Evangelio: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Por eso el simbolismo teológico de la puerta es muy importante. Para entrar a la vida, Cristo es la puerta. Estamos precisamente celebrando un año jubilar, donde las puertas santas de Roma están abiertas. La puerta para entrar a la vida definitiva, a la vida plena, acceso a la gracia y a la plenitud. ¿Qué es lo que plasman estas puertas? En primer lugar, plasman la Santísima Trinidad, el misterio de Dios. Dios como comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La vida de todo ser humano, nuestra vida, procede del amor de Dios, tiene el origen en su amor y se dirige a una plenitud y vive en ese amor. Es lo que plasma las puertas. Vivimos en lo cotidiano, en el amor de Dios. El Padre de quien procede todo, en el centro, la creación. En teología, creación y salvación, creación y redención son 2 movimientos de un mismo acto. No son cosas distintas. Dios crea y crea salvando y llevando a una plenitud. Por eso el centro de la vida cristiana es creación y redención. Dios que crea todas las criaturas y como pone en la base de la puerta central, y vio Dios que era bueno. La creación es buena.
es imagen de la belleza, bondad de Dios, donde el hombre y la mujer son del culmen de esa creación. Aparece a un lado ese misterio del Hijo, que es camino, verdad y vida. Curiosamente dice Jesús, al Padre nadie lo ha visto. Por eso ustedes ven que en los retablos es difícil representar al Padre. Entonces lo pone como un señor mayor, con barba. Bueno, pues Antonio ha representado un Padre que está en el horizonte de esa creación, ¿no? Y como decía Jesús a Felipe, Felipe, que me he visto a mí, ha visto al Padre. Por eso aparece el niño en el paraíso, ¿no? Él es el camino, ahora que viene el Adviento, viene la Navidad, es el camino, ¿no? Y aparece el Espíritu Santo en la otra puerta, que es actor de la redención. Y es curioso cómo Antonio López, el Espíritu Santo, que se les suele plasmar como en forma de paloma, era puesto como una banda de estorninos, ¿no? Dando significado a la multiplicidad de dones del Espíritu Santo, que como dice también la Escritura, el Espíritu sopla donde quiere y como quiere. Es la libertad de Dios, es el amor libre de Dios, ¿no? Y la Virgen María, que aparece en esa puerta según se mira a la izquierda, que concibe del Espíritu Santo. Por tanto, es misterio de creación y redención. Quisiera destacar 3 elementos significativos que podrán contemplar en las puertas. Primero, la lectura desde el paraíso. Los 3 elementos hablan del paraíso como lugar de la vida humana, lugar de bondad, lugar de bien, lugar de verdad. Aparece como un don en el centro, el paraíso es un don de Dios, la creación es un don de Dios. Aparece como una promesa con la Virgen María y aparece como una meta en el niño que ha recreado el paraíso. Es muy importante ver el juego de miradas. La Virgen María en la puerta de la izquierda está mirando hacia el niño y el niño está mirando hacia María. Las puertas dialogan entre sí. María y el niño dialogan, como María y el niño dialogan en la fachada que está en el centro, ¿no? Tú eres pura y hermosa, ¿no? Aparece la Virgen con el niño, las puertas aparece la Virgen que dialoga con el niño en la presencia de Dios Padre. El juego de las miradas es muy importante y es lo que integra la puerta en la fachada. Y aparecen elementos pues muy castellanos. La higuera, también la higuera es un elemento muy bíblico. La higuera que era fecunda o la higuera que era todo hojas y no daba frutos, ¿no? Los membrillos, la tapia, que es el huerto cerrado de Dios, el paraíso de Dios, que se entra por la puerta. Y la ciudad de Burgos, que aparece en ese horizonte, ¿no? Así como Dios está en el horizonte, Burgos en ese horizonte que camina hacia Dios. La verdad que podemos estar todo el día hablando del significado teológico de las puertas, pero no descanso más para que no se les acabe la película de la cámara. Agradecer a don Gonzalo Jiménez, sacerdote de la diócesis de Ávila, que ha sido hasta hace pocos años el secretario general de las Edades del Hombre, gran experto en arte, que ha sido el coordinador general y que ha acompañado a don Antonio para expresar lo que la experiencia cristiana vive, la Iglesia proclama y la teología profundiza. Burgos, por tanto, a partir de ahora, va a contar con una nueva obra monumental de máximo nivel, una de las obras cumbres de don Antonio López. Es una persona que tenía 87 años, quiero recordar. Bueno, Dios le dé mucha vida, pero bueno, a ciertas edades ya uno no puede plantearse obras de mucho recorrido, ¿no? Ojalá sí, Va a acrecentar enormemente el patrimonio cultural de nuestra catedral. Va a traer una obra de un estilo nuevo, presente, que puede integrarse en nuestra catedral. Va a acrecentar el patrimonio de Burgos. Los burgaleses y visitantes podrán admirar, ya no de oídas, qué temerario es juzgar sin conocer, ya no de oídas, ya no de simulaciones muy poco afortunadas como ha habido, sino verlas y poder decir una palabra en lo que son las cosas, ¿no? Las nuevas puertas de la catedral. Su vocación es que terminen situándose en el lugar para el que fueron creadas. Y por eso iremos dando los pasos, buscando leal adhesión a este proyecto,
buscando consenso y diálogo con quienes deben intervenir en este camino, realizando los pasos administrativos necesarios y sobre todo que las puertas sean motivo de júbilo, jubileo, de gozo, de orgullo para los burgaleses que cuentan en la catedral con un elemento innovador, como en su tiempo fue sustituir una catedral románica por una gótica. Es que desmontaron la románica, la desmontaron, hicieron la gótica, ¿no? O cuando cayó el cimborrio, que era una aguja, hicieron un cimborrio renacentista. O se plantó un retablo renacentista en una arcada gótica y hubo que hacer un trasaltar las estoy viendo, de altares de piedra. O el escándalo que supuso la escalera dorada. ¿Qué les voy a contar yo de las innovaciones rompedoras, maravillosas de la historia de la Catedral de Burgos, que han hecho que sea un elemento absolutamente singular, patrimonio de la humanidad? La realización, como se ha dicho, ha sido costeada un 87% por el Cabildo. Al comienzo hubo un mecenas que iba a costearlas completamente, en el 2019, pero yo con la crisis de 2020, y esta persona que iba a costearlas íntegramente tuvo que retirarse del proyecto, pues porque su empresa sufrió pues ese zarpazo, como tantas empresas, del COVID que tanto daño hizo. Y el Cabildo se echó hacia adelante. El Cabildo asumió el gasto. Y luego unos 50 empresarios se sumaron al proyecto, aportando el 13% que falta. Ninguna administración ha puesto un céntimo en este proyecto. Ninguna administración ha puesto un céntimo. Le ha costeado a pulmón el Cabildo Catedral. Por eso hay que agradecer al Cabildo que no se haya echado atrás. Bueno, pues dejémoslo. A Antonio López, que a pesar de dificultades ha querido culminar el proyecto. Pienso que después de estas vicisitudes de la travesía, las puertas han llegado a buen puerto, las tenemos en casa, las tenemos en Burgos, que sepan que ha habido ofrecimientos de muchos lugares para hacerse con ellas, pero no hubiera sido responsable que Burgos no contara con este maravilloso y magnífico proyecto que va a acrecentar la belleza de la catedral, que acrecienta nuestro patrimonio y que el tiempo juzgará. Por eso yo me alegro y me gozo de la culminación de esta presencia de las puertas en nuestra catedral y ojalá a partir del 29 todos los burgaleses, todos nosotros, todos ustedes puedan disfrutar de esta maravillosa obra. Gracias por la presencia y ahora podemos iniciar en todo caso un diálogo o las preguntas que ustedes estimen oportunas. Ya, Julio, muchas gracias. No, con recursos propios, los que tenemos de las entradas del turismo, de la venta de la tienda, fundamentalmente, los recursos que tenemos, pues alimentados, como digo, fundamentalmente por las entradas de los turistas a la catedral. O sea, que no ha habido que recurrir a ningún tipo de financiación, de préstamos, sino recursos que tenía y que tiene el Cabildo, por los recursos ordinarios de ingresos, fundamentalmente del turismo. El Cabildo Catedral y la diócesis. Sí. Proceso administrativo, Gadea, proceso administrativo, hasta ahora, después. Vale, hasta ahora, como decía don Mario, nosotros hemos recepcionado las puertas, queríamos ponerlas. Hicimos varias propuestas de lugar de colocación y al final la Junta de Castilla y León nos dijo que el lugar más adecuado era el museo. Pues nosotros hicimos el proyecto para hacerlo en el museo, que es lo que ha hecho José Manuel y Javier Garavito. Entonces, a partir de ahora, ¿quieres decir? Bueno, a partir de ahora lo primero, lo que queremos ver es la recepción. Queremos ver cómo son recibidas las puertas, qué eco tienen, qué valor tienen. Hay muchos mensajes, hay muchos artistas incluso que ya han expresado que quieren venir y que quieren opinar. Inmediatamente recogiendo toda esa información, entonces lo que haremos es pues, hacer un proyecto, lógicamente, un proyecto de que
lo más importante es el impacto patrimonial. Entonces tenemos que hacer el estudio del impacto patrimonial con estas puertas, con las puertas de aquí. Hasta ahora, como decía don Mario, eran simulaciones, sobre todo la central. Las laterales sí que es cierto que las tenemos desde hace tiempo, pero la central, eso sí que es novedoso. Entonces hay que hacer un estudio con varios expertos del impacto patrimonial. Entonces el impacto patrimonial quiere decir estas colocadas en la puerta de Santa María, en el pórtico de Santa María, qué impacto tienen. Por eso tienen un color concreto, por eso toda esa idea del diálogo que nos han estado comentando. Y con ese proyecto o con ese estudio de impacto patrimonial, pues iremos a las instancias, iremos a la UNESCO, lógicamente, iremos a la Junta de Castilla y León. Gracias. Sí, buenos días. Irán a la Junta de Castilla y León porque todavía no han ido, porque parece que fue el director de Patrimonio el que verbalmente les dijo que mejor no pedir en la fachada principal. ¿Qué piensan ustedes que puede pensar el señor López cuando vea las puertas donde nos han puesto? Se lo podemos preguntar cuando venga, el viernes o el sábado, se lo podremos preguntar qué opina él, eso por un lado, o sea, cada uno opina por lo suyo. Y lo que dices, en la Junta de Castilla y León no hay un proyecto, no hemos presentado ningún proyecto precisamente porque no teníamos las puertas. Ahora con las puertas y con el estudio, como digo, sin el estudio de impacto patrimonial no se puede pedir nada. Es decir, primero hay que hacer ese estudio lo tiene que hacer un grupo de expertos, expertos en arquitectura, expertos en artes, expertos en teología, expertos en historia. Con ese impacto, ese estudio de impacto, acudiremos a la Junta de Castilla y León. Mientras tanto... Sí, eso de decir que los tiempos de la Iglesia son muy distintos que los tiempos políticos. Los tiempos políticos son 4 años. 4 años cambian de la noche al día. La Iglesia, la catedral lleva 800 años. Nosotros no tenemos prisa. Queremos que sea un proyecto acogido no como un aguacero torrencial, sino como un rocío. La gente las vea, las valore y pueda decir, ¿y por qué no están en su sitio? Cuando las cosas vayan asentándose, pues irán haciendo las solicitudes adecuadas. Por decir, nosotros no hacemos proyectos para 4 años, que van sucediéndose personas. Nuestros proyectos son a muy largo plazo. Y yo pienso que esta calidad de las puertas, como digo, si llegaran, faltaría más todos los requisitos administrativos, pues en el momento oportuno, con las personas que sean sensibles a este proyecto. Sí, yo quería saber, el arquitecto nos ha comentado un poco que hubo algunas dificultades con los anclajes de las puertas. No sé si nos puede detallar algo más del proceso de la parte técnica, pues cómo ha sido eso, la colocación, otras dificultades a las que se ha referido sin detallar. No sé si nos puede explicar un poquito más. No había no me refería a una dificultad concreta, sino el propio proceso de traer unas puertas de en torno a 2 toneladas cada una, del tamaño que tienen, de elevarlas. Es decir, era un proceso técnico que no es habitual en cualquier elemento de construcción, dado pues que estamos también en un monumento del patrimonio de la humanidad, que había que tener pues cierta precaución de no dañar elementos durante el transporte, durante la colocación. Entonces, simplemente ha sido una dificultad técnica, pero no porque fuera un problema, sino simplemente porque era un hecho muy poco habitual. Este tipo de colocaciones de una puerta de esa envergadura, pues hay que dejarla evidentemente bien anclada a los paramentos para que no sufra ningún daño, ni en la propia catedral ni en las puertas, para que sea un elemento pues bueno, que tenga la posibilidad incluso de poderse pivotar, ¿no? Que es como, digamos, esa es la función primordial de una puerta. En fin, todo ese tipo de cuestiones técnicas que se han resuelto bien, no es que fuera una dificultad específica, sino simplemente pues que era un hecho un poquito pues fuera de lo normal. A eso me refería. Le pasamos el micro. Acceso libre y horarios. No, de tú mismo. Sí, bueno. El periodo que va a estar abierta al público de forma gratuita las puertas, qué horario y un poco cómo van a cuantificar ese apoyo. ¿Por número de visitas? ¿Habrá, pues, no sé? Bueno, lo primero indicaros que existe una página web que la estáis utilizando todos, puertasantoniolopez.com, donde viene toda la información puntual, incluso los vídeos y sobre todo las grabaciones con el canal YouTube. Y en concreto lo que estás preguntando, las puertas se inauguran el día 29, el día 30
con el horario de catedral será además acceso gratuito a las puertas. Se accederá desde la puerta que llamamos del Paraíso, la puerta que está nada más entrar en la puerta del Sarmental a la derecha. Esa puerta se habilitará, quedará abierta para acceder directamente desde allí hacia el museo que ya conocéis todos. Entonces habrá visita gratuita para todos aquellos que quieran ver las puertas directamente, pues desde el día 30, domingo, hasta el día 5, ese primer periodo. Y luego a partir del puente, desde el día 9 hasta el día 19, también será acceso gratuito para todos aquellos que quieran entrar directamente. Sí, permíteme, Carlos, que matice y amplíe un poco esta información. Dado que estamos convencidos de la expectativa que generan las puertas, creemos que va a haber mucha afluencia para ello. Entonces, antes de lo que es la entrada al museo, en la panda norte del claustro alto va a haber también una panelización expositiva de cómo ha sido todo el proceso creativo que se ha ido realizando durante el desarrollo y construcción de las puertas. Por lo tanto, una vez que entra la gente por la Puerta del Paraíso, que decía don Carlos, y podrán visitar y ver y visualizar esa exposición, pero luego también, dado la capacidad que tiene el claustro para las personas, más o menos habrá unas 50, 60 personas cada 5 o 6 minutos, al objeto de que la gente tenga esa facilidad durante estos días que se han comentado de poderlo ver. Sí, yo quería preguntarle al arquitecto, yo no he visto las puertas, entonces, aunque sí que tengo fotos desde hace muchos meses, pero parece que la puerta de la derecha es una puerta de 2 toneladas que no se podría nunca utilizar para abrir, que habría que abrir una pequeña puerta en el interior. ¿O? No, son todas perfectamente abatibles, sí. ¿Pero para que entre el público? Sí, es decir, que las puertas actuales, sí es verdad que cuentan con una pequeña puerta peatonal en el medio, pero en este caso se ha optado por hacer una puerta de una hoja, pero que es igualmente pivotante, igual que las principales, se puede abrir sin ninguna dificultad. Yo las he abierto y las he cerrado así. Sí, no, digo, a lo mejor es que se necesitaba una persona con mucha fuerza para... No, en absoluto. Mucho más fácil de que están puestas, que hace falta 2 personas. Sí, se han colocado unos rodamientos especiales de acero inoxidable, muy resistentes, que, en fin, que facilitan mucho la operación de apertura y de cierre. Sí. Pues muchas gracias, antes de que los congelemos, gracias, feliz día y el 29 están invitados. Gracias.